Yo soy Pablo Collada, soy director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Para mí la democracia es un concepto dinámico, ¿no? Y que tenemos que estar constantemente cuestionando, porque también los contextos en los que esas democracias operan van cambiando. Justamente hemos visto una época muy particular en el que los gobiernos de izquierda en América Latina de pronto han mostrado una serie de falencias y una serie de prácticas o de malas prácticas que están terminando por tumbar o por reducir los espacios que tenían. Y hemos visto cómo muy recientemente está empezando a haber una transición de los grupos y de los gobiernos de izquierda hacia gobiernos con políticas más neoliberales, más de mercado abierto, más tendientes a políticas cercanas a la visión conservadora o de derecha. Yo creo que vamos a estar viendo esa dinámica y ese dinamismo en la política en América Latina al tener democracias que son jóvenes y que son dinámicas en su concepción. Y en ese sentido yo creo que estamos frente a la oportunidad de encontrar muchas maneras de cómo no hacer política, pero eso seguramente, si queremos de verdad innovar, vamos a estarnos equivocando en términos de convocatoria, en términos de acercarnos a nuevas comunidades, en términos de lenguaje y de relato, en términos de construcción de un proyecto político. Si hacemos un ejercicio y creemos que de ese ejercicio vamos a poder tener suficiente experiencia para poderlo replicar, yo creo que estamos todavía siendo un poco ingenuos en nuestra capacidad de tener éxito. Una experiencia en un proceso electoral no hace una experiencia que pueda ser replicada en diferentes entornos. Se tiene que volver a hacer, se tiene que repetir, se tiene que sistematizar y evaluar esa sistematización. Entonces, es muy diferente la manera en la que se distribuye el poder en Brasil, en un municipio, que la manera en la que en una diputación en Jalisco se está trabajando en la asociación con otros actores, ¿no? Entonces, todos esos elementos los tenemos que ser capaces de identificar, cada uno con sus particularidades, y entendiendo que no hay un modelo valioso de distribución de poder o un modelo valioso de democracia. Todavía vienen procesos de aprendizaje muy grandes, y pensar que una práctica individual, digamos, o aislada, difícilmente se va a poder convertir en un proyecto más amplio. Tenemos que mantener la consistencia y mantener nuevas versiones de estas prácticas. Y una vez que tengamos un conjunto de experiencias mucho más sólidas en diferentes contextos en América Latina, luego entonces vamos a poder pensar en un verdadero modelo de replicación de estas prácticas políticas. Una práctica democrática no tiene que ver con un sistema gigante, complejo, ¿no? Una práctica democrática tiene que ver con la manera en la que una pequeña organización toma decisiones, en la manera en la que en una escuela se fomenta la participación del estudiante en su relación con el conocimiento, en la manera en la que un proyecto artístico también decide cómo va construyendo una visión. Hoy día difícilmente podemos pensar en liderazgos de estos caudillistas o de esos liderazgos individuales, ¿no? Si no son capaces de sostenerse en una base comunitaria importante. Tenemos que fortalecer el trabajo de lenguaje, de relato, de acercarse justamente a las bases, de estar ahí donde la gente se reúne, donde están un conjunto de problemáticas, y no hablar desde una visión moralista, de verdad, de experiencia. Creo que uno de los grandes desafíos en la política actual, ¿no? Y que muy pocos actores están atendiendo este tema, tiene que ver justamente con acercarse a las bases, ¿no? Acercarse a las bases tiene que ver con dedicación de tiempo, con acercarse a estos pequeños liderazgos y estos pequeños espacios donde se ejerce el poder a una mucho menor escala, y que a veces no están siendo recuperados o apreciados en ese valor. Pensar constantemente en esta visión de red, en esta visión de consejo, de una visión en la que nadie tiene la razón, pero todos tenemos un poquito de esa construcción de cómo tomamos acuerdos. Si yo pudiera pensar en cómo fortalecer las capacidades de nuevos líderes y lideresas en América Latina, tienen que ser a partir de habilidades que tengan que ver con cómo ser un buen gestor de comunidades, cómo poder habilitar diálogos constantemente y cómo fortalecer comunidades dinámicas,
que se vayan renovando y que tengan la capacidad de tomar decisiones en lo colectivo, pero a la vez de ser operativas y ser buenas para la ejecución. Para mí CLIP ha sido un espacio también de interacción, ¿no? Yo creo que conforme se va construyendo cada vez más confianza, uno es más, o yo soy más capaz también de contar las verdaderas preocupaciones que tengo en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo y en mis reflexiones respecto al mundo en el que vivo y aprender de eso. En el sentido organizacional, yo creo que abre la oportunidad justamente de crear diálogos más constantes con otros proyectos, ¿no? Y saber que el trabajo de Ciudadano Inteligente se está fortaleciendo a partir de ciertos diálogos.